la clase número 5 de Primera de Timoteo. Estudiaremos el capítulo 4. El contenido del capítulo 4 es la enseñanza acerca del pastoreo. Había entrado en la iglesia de Éfeso falsas enseñanzas, pero a través de Timoteo preserva la iglesia haciendo que enseñe bien la palabra de Dios y eduque sanamente, alimentando con comida espiritual a los miembros de la iglesia. Hoy en día hay muchos poderes sectarios que están engañando a los miembros de la iglesia. En los versículos 1 al 5 nos revela que hay poderes que nos engañan. Leamos el versículo 1. El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Nos está indicando que en los últimos tiempos habrán espíritus engañosas. Dijo, el Espíritu dice claramente. En los últimos tiempos nos está diciendo que se levantarán muchos poderes engañadores, sean falsos profetas, sectas y muchos espíritus malignos están engañando al pueblo de Dios escogido. Hoy en día, detrás de los que enseñan mal está el diablo engañador. Nosotros debemos detener estos poderes engañosos y preservar la iglesia. Entonces, ¿quiénes son las personas que podrán ser engañados fácilmente? Primero, los que no tienen fe fuerte. No caerán si están bien parados firmemente sobre la palabra de Dios. Los que no tienen espíritus sanos o aquellos que tienen su espiritualidad débil como niño, como no pueden discernir bien, caerán en el engaño. Nosotros debemos desarrollar nuestro espíritu para tener sabiduría, para poder discernir bien. Nosotros debemos crecer bien a través de la palabra de Dios. ¿Y qué otra clase de personas caerán fácilmente? Los que tienen mucha ambición, codicia en el corazón. Los que son codiciosos serán engañados por sus codicias. Nosotros los fieles debemos desechar este corazón codicioso y llevar una vida de satisfacción en cualquier situación. Adán y Eva cayeron porque tuvieron codicia en su corazón. La caída de Sansón también fue por su pasión carnal. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, también cayó porque tuvo codicia, así fue engañado por el diablo. Hoy en día los espíritus malignos engañan por medio de las codicias. ¿Qué otra persona caen en el engaño? Los que no son fuertes en su voluntad. Son engañados fácilmente los que se mueven muy fácilmente por sus emociones y sentimientos. Si ha aprendido bien la verdad de Dios, debe aprender a mantenerse firme en cualquier circunstancia. No debemos estar cambiando de parecer si hemos tomado una decisión. ¿Qué otra clase de persona caerá en el engaño? Los que no aman la verdad de Dios. No serán engañados si aman la verdad de Dios y están firmes en la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba por empezar su ministerio,
el diablo vino a tentarlo, pero Jesús lo rechazó con la palabra y la oración. Nosotros, para no ser tentados, debemos armarnos espiritualmente con la oración y la palabra todos los días. Si estamos bien firmes sobre la palabra de Dios, no caeremos. Jesús también echó fuera el poder del diablo por la palabra de Dios. Debemos vestirnos con la armadura de Dios, armarnos fuertemente con la palabra de Dios, entonces podremos vencer. También dijo, seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Hoy en día el diablo tergiversa las palabras de Dios, los distorsiona. El diablo que hizo caer a Adán y a Eva en el jardín del Edén, hoy también está rondando para tentarnos. Toda enseñanza del diablo es mentira. El diablo hace que dude de la palabra de Dios y mete cizañas entre Dios y el hombre. El diablo está detrás de todo engaño para hacer caer la fe. Si sigue estas falsas doctrinas, se alejará de la fe. ¿Qué le sucede a los que han recibido estas falsas doctrinas? En el versículo 1, abandonan la fe. Si aprendemos bien las doctrinas de Dios, podremos estar firmes en la fe. Pero estas falsas doctrinas nos alejan de la fe. Y después nos aleja de Dios. Si nosotros comemos una mala comida, nos hace mal al cuerpo. Si hoy en día comemos mal espiritualmente, enferma nuestro espíritu. Por eso nosotros debemos seguir la sana doctrina, así tenemos sano el espíritu. Y podremos avanzar firmemente en la fe. Podremos avanzar en nuestra vida de fe fuertemente y acercarnos a Dios si recibimos buena enseñanza. ¿Y quiénes son los falsos maestros? En el versículo 2 dice que ellos son hipócritas. Leamos el versículo 2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Los hipócritas son falsos y no tienen constancia. Estas personas, como tienen la conciencia encallecida, no sienten remordimiento. Que tenga la conciencia encallecida significa que su conciencia fue sellada con fuego. Los que tienen la conciencia encallecida por el diablo piensan que la mentira está bien. Los que tienen la conciencia encallada, aunque escuchen la palabra de Dios, no sienten ningún dolor. Esa persona le costará muchísimo recibir gracia. Esa persona piensa que la mentira está bien. Esa persona, aunque sus actos sean malos, no siente ningún remordimiento. Nosotros siempre debemos usar la conciencia y sentir remordimiento si hemos hecho algo mal. Pero el que tiene la conciencia encallada se vuelve hipócrita. Los actos externos y nuestra actitud interna deben ser iguales.
Algunas personas, teniendo mucha maldad en su corazón, por fuera aparenta estar sirviendo bien a Dios. Por eso Jesús reprendió fuertemente a los fariseos y a los escribas. El Señor le dijo a ellos que son hipócritas. Nosotros, los creyentes, debemos ser sinceros porque sabemos que Dios nos está mirando. Además, las personas que han aprendido mal mienten bien. ¿Por qué las personas mienten? Porque quieren sacar provecho, aunque sea mintiendo. La mentira es de la naturaleza del diablo. Hoy en día, los que están en el diablo mienten bien. Los hombres del diablo siguen su codicia. Y los que tienen la naturaleza del diablo dudan de Dios. La palabra de la verdad, es sincera. A medida que vaya aprendiendo la palabra de Dios, se volverá más sincero. Los mentirosos son del diablo, los sinceros son de Dios. Dios odia la mentira. Nosotros los fieles creyentes debemos vivir siempre sinceramente. Dios ayuda a los sinceros. Dios sabe si nuestros actos son verdaderos o no. Aunque las personas quieran mentir y engañar a otros, la gente podrá caer en esas mentiras, pero Dios no puede ser engañado. Porque nuestro Dios es todopoderoso, conoce todo. Los que viven delante de Dios no mienten. Hoy en día también hay muchas personas que mienten dentro de la iglesia. Con la boca dicen que creen, Señor, Señor. Caen engañados en las mentiras y falsas enseñanzas. Y ellos, aunque estén asistiendo a la iglesia, tienen muchas mentiras en su corazón. Y dice mentiras. El que realmente vive teniendo al Señor en su corazón, debe vivir sinceramente ante Dios y los hombres. En la pelea espiritual del fin, los sinceros serán los vencedores. En el capítulo 1 de Timoteo, Pablo pidió fervientemente algo a Timoteo. Tengas buena conciencia. Dijo que algunos por no tener buena conciencia naufragaron de su fe. Aquel que ha sido consciente en todo tiempo puede sentir remordimiento y arrepentirse. Debemos aprender bien la palabra de Dios y llevar una vida sin remordimientos. Y hay que tomar la verdad como su estilo de vida. Si vivimos con sinceridad, Dios mirando nuestro corazón nos reconocerá. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de las enseñanzas erróneas? En el versículo 3, leamos el versículo 3. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. La enseñanza errónea es que prohíben el matrimonio.
Dios se alegra que los hombres se contraigan matrimonio. Pero algunas personas ven como pecado el matrimonio. Ellos piensan que estar en castidad y no casarse es llevar una vida santa. Pero Dios permitió el casamiento en el jardín del Edén. ¿Dónde fue el primer asentamiento humano? Fue el jardín del Edén. Dios, viendo que Adán estaba solo, no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea, dijo. Y Dios creó a Eva de una costilla de Adán. Dios unió a Adán y a Eva y los convirtió en el primer matrimonio humano. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, tengan todos en alta estima el matrimonio, dijo. Dios deseó multiplicar por medio del matrimonio, porque el ser humano es débil. Por medio de la ceremonia del matrimonio quiso que sean de mutua ayuda. Y para evitar el pecado, Dios permitió el matrimonio. Por no estar casado, hay muchos que están encendidos por pasión carnal. Y para poder aliviar esa presión de deseo carnal, cometen adulterio. Yo le digo a los jóvenes así: ¿cómo pueden contener el ardiente pasión carnal? Les exhorto que contraigan matrimonio y por medio del matrimonio se contengan. Pero los que enseñan mal dice que contraer matrimonio no es algo puro. Dios tiene en alta estima el matrimonio. Y hay otra enseñanza errónea. En el versículo 3 dijo que no permiten comer ciertos alimentos. Ellos enfatizan extremadamente el ayuno. Ellos enfatizan que por medio del ayuno se vuelven santos, le crecen la fe y llegan a la salvación. Algunas otras personas esfuerzan a comer verduras y prohíben comer carne. Hoy en día Dios nos permitió comer toda clase de alimentos. En Hechos capítulo 15, versículo 29, lo que no debemos comer son los alimentos ofrecidos a los ídolos. Tampoco está permitido comer lo que ha sido ahorcado y no tomar sangre. Pero el animal o las verduras fueron permitidas por Dios para comer. Es importante discernir cómo debe usarlo. Hoy en el versículo 4 dijo: todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado al principio fue buena. Por eso en el capítulo 1 de Génesis, después de crear todo, dijo: y Dios consideró que esto era bueno. Y Dios consideró que esto era bueno.
Todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Y lo importante es cómo utilizar todo esto que Dios nos ha dado. Los bienes materiales, el tiempo, todo es de Dios. Por tanto, no debemos usarlo en cosas pecaminosas ni en algo injusto, sino en lo que sea agradable a Dios. ¿Cuánto aman los hombres al dinero? Pero hay personas que con este dinero lo usan para el pecado y otros para hacer buenas obras. Evangelizan con el dinero que Dios ha dado y lo usan para la obra de Dios. Pero hay quienes con el dinero que Dios le ha dado lo usan en placeres, en pecados, o son usados por el diablo. Entonces a los ojos de Dios se verá malo y Dios los juzgará. Nosotros siempre debemos estar agradecidos por lo que Dios nos dio, porque hemos recibido una especial gracia celestial y también hemos recibido abundancia de la naturaleza. Esto de poder respirar libremente el aire, ¿no es algo para estar agradecido? Si no existiera el aire, todos nosotros estaríamos muertos. Pero Dios nos dio el aire gratuitamente. Cada vez que respiremos, debemos agradecer a Dios. También nos ha dado agua para que podamos beber cuanto querramos. Todas las cosas en el mundo, Dios nos lo ha dado. Dios lo creó bueno y hermoso. Por eso debemos estar siempre agradecidos a Dios por todo. Debemos agradecer por la especial gracia y también siempre agradecidos por la naturaleza. Hermanos, agradezcan a Dios por el alimento de cada día. Al contemplar la creación, nos damos cuenta de cuán bueno es Dios. Dios no creó nada malo. No hay nada que podamos desechar entre lo que Dios nos ha dado. En el versículo 5 dijo, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Leamos el versículo 5. Porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. No se vuelve santo por no casarse, por no comer ciertos alimentos, sino la palabra de Dios lo santifican. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo importante no es si comemos o no comemos, o se casa o no se casa, sino si refleja y es para la gloria de Dios o no. ¿Por qué yo como y bebo esto? Es para la gloria de Dios. Lo que comemos es para fortalecernos y así poder orar fuertemente a Dios y obrar para Dios.
nosotros ser usado por Dios es darle la gloria a Él en sí. Si nos casamos, es para la gloria a Dios. ¿Cómo podremos darle la gloria a Dios como un matrimonio? Entre la pareja hay quienes tienen buena fe y otros de fe débil. Por eso, si casados pueden ayudarse para servir mejor a Dios, será de gloria para Dios. Hay que llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios en todas las áreas de la vida. ¿Qué me está diciendo Dios? Siempre meditando la palabra de Dios en nuestro corazón, hay que poner en práctica la palabra en nuestra vida. La palabra de Dios nos limpia, nos santifica. Cuando sigamos la palabra de Dios, podremos ir por el buen camino y justo. También dijo, con la oración ha sido santificado. Dios usará todo agradablemente por medio de la oración. Nosotros no debemos seguir las enseñanzas erróneas. Debemos seguir la palabra de Dios y usarlo para la gloria de Dios. En versículos 6 al 12, dice que practique para llevar una vida de piedad. Leamos el versículo 6. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Dijo que sea un buen servidor de Cristo. ¿Quién es un buen servidor de Cristo? Todos los que vivan centrados en Dios, trabajan para Dios. Hoy en día, dentro de la iglesia hay dos clases de obreros. Quienes usan el cargo de la iglesia para trabajar para sí mismo. Y aquel que trabaja para Dios. Cada uno debemos examinarnos para quién trabajamos. ¿Yo soy un buen siervo o un mal siervo? Si nosotros hemos sido llamados por Dios y levantados por Él, ahora debemos ser siervos para Dios. Así, siendo un buen servidor de Dios, hay que enseñar a los hermanos. Si el hermano está yendo por mal camino, con amor hay que enseñarle para que se dé cuenta. Hermano, hermana, deseo que vuelvas. Si ustedes aman a sus hermanos y hermanas, no pueden quedarse quietos sin hacer nada, viendo que están yendo por mal camino. Nosotros debemos sacarlos de su error y guiarle hacia el camino correcto. Siendo un buen servidor, hay que hacer entrar en razón al hermano. Y hay que nutrir bien con la palabra de Dios. Dios anda buscando a los buenos servidores en esta generación. Hoy en día, los obreros de la iglesia hay que ir transformándose en buenos servidores cada día. Dios conoce si esta persona es un buen servidor o es un mal servidor. Por eso,
Cuando estemos delante de la tribunal de juicio, Dios juzgará qué obra hemos hecho con su bien y el mal. Los que han sido buenos servidores fieles recibirán gran gracia y bendición en el cielo. Los siervos malos recibirán el juicio de Dios y serán arrojados. También en el versículo 7 dijo que practicara la piedad. Leamos el versículo 7. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Para poder ejercitar en la piedad, ¿qué es lo que debemos desechar primero? Hay que rechazar las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Todas estas cosas profanas blasfemean a Dios. Se refiere a los que nombran el nombre de Dios en vano o los que llaman a Dios sin fe. Usan el nombre de Dios para su provecho. Nosotros debemos rechazar las leyendas profanas y mitos semejantes. Leyendas profanas son historias inventadas por el hombre. Hay que rechazar audazmente para ejercitar en la piedad. Aquí, vida de piedad es la vida que no está contaminada secularmente. Cuidando bien su vida, se pone firme delante de Dios. Esta piedad es ir asemejando a la naturaleza y al carácter de Dios. Nosotros debemos entregar el culto santo ante Dios y cada día a través de la palabra de Dios hay que ir formando una vida semejante a Dios. Nosotros debemos vivir una vida acorde a la palabra de Dios. Debemos ejercitar y practicar para entrar en una vida de piedad. Un deportista no obtiene una medalla de oro sin entrenar. Ellos, para ganarse una medalla, se entrenan muchísimo, arduamente. Ellos a veces se entrenan sin llegar a alimentarse, a veces sin dormir, sin poder disfrutar de diversiones. Ellos se cuidan intensamente y tienen controlada su vida. La vida en la iglesia también es un entrenamiento. La vida de oración también es una disciplina. Los que son fieles cada día en la oración viven cerca de la presencia de Dios, siempre están en comunión con Dios y se van asemejando más y más a Dios. En la familia, los esposos, entre ellos también se van pareciendo con el tiempo. En la iglesia también se ha estado congregando durante mucho tiempo en una sola iglesia. Se va a ir pareciendo mucho a su líder. Por medio de la oración, entrenándonos en la oración, podemos ir asemejando cada vez más a Jesús. Nosotros, para ejercitar en la piedad, debemos disciplinarnos intensamente en la palabra de Dios. Ustedes deben leer arduamente la Biblia en casa, disciplinar a meditar la palabra de Dios en la vida cotidiana.
Necesitamos la fe de practicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que Dios me dijo? También en la iglesia, en el culto. ¿Qué palabra me dio para que reciba gracia? Podremos llegar a tener una vida piadosa si practicamos la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Si nosotros no nos entrenamos en la fe, seremos llevados por las aguas de este mundo. Por eso, si uno quiere llevar una buena vida de fe, habrá veces que tenga que sufrir físicamente y serán señalados por las personas del mundo. Pero hay que vivir por la fe para acceder a una vida de piedad. Podremos recibir bendición celestial y terrenal cuando ejercitemos la vida de piedad. En el versículo 8, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Hay que hacer ejercicio físico para mantenerse sano, hacer deportes, subir a las montañas, hacer caminatas. De esta manera podrá mantener la salud física. En la piedad hay una promesa para esta vida y la venidera. Si viven en la piedad en este mundo, Dios bendecirá. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. El mundo está llenándose de mucho pecado y debe recibir el juicio de Dios. Pero Dios anda buscando personas piadosas y quiere rescatarlos. ¿Ustedes conocen a Noé? En tiempo de Noé estaba lleno de pecado el mundo. Dios enjuició por medio de las aguas. Pero Noé, en obediencia a la palabra de Dios, preparó el arca. Noé no siguió a la corriente del mundo, sino obedeció la palabra de Dios. A través de su vida piadosa, aunque todo el mundo fue destruido, Noé y su familia fueron salvos. Noé obedeció completamente el mandato de Dios. Noé construye el arca. Noé contestó simplemente, sí Señor, amén. Noé, métete al arca porque lloverá mucho y se llenará de agua la tierra. Y Noé dijo amén y se metió al arca. Noé se pasó un año en el arca, pero no se quejó ni se estuvo descontento. Dios, después de juzgar la tierra, hizo que desapareciera todas las aguas. Y luego le dijo a Noé, sal del arca. Entonces Noé, en obediencia, salió del arca. En todas las épocas, si vive piadosamente, Dios rescatará. Y estas personas ante Dios también recibirán bendición. Nosotros, sea en la familia o en la iglesia, debemos ejercitar la piedad. En la vida cotidiana también.
Hay que tener tiempo de oración, tener tiempo de meditar su palabra, y hay que esforzarse continuar manteniendo la relación con Dios. Entonces, ¿solamente un pastor puede ejercer una vida así? En el versículo 9 dice que este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Hoy en día, Dios desea que sus fieles creyentes lleven una vida de piedad. Como hijo de Dios es lo que debe hacer. Nosotros no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Debemos llevar una vida de piedad. Hoy en día, no solo debemos ser personas que vivamos bien en la iglesia, sino también debemos ser buenos servidores de Dios en el campo de nuestra vida secular. Muchos cristianos están siendo llevados por las corrientes de las aguas del mundo. ¿Por qué los creyentes están secularizando y siendo llevados por las aguas del mundo? Eso es porque el cristiano no tiene vida ni poder. Nosotros debemos tener poder para poder gobernar y controlar al mundo. Así no seremos llevados por las aguas del mundo y podremos cuidar la fe. Dijo que para esto hemos trabajado y nos hemos esforzado. En el versículo 10, leamos el versículo 10. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Para que puedan tener esta vida de piedad, trabajaron y se esforzaron. Nosotros, para llevar una vida piadosa, debemos derramar todo nuestro corazón y esfuerzo. ¿Por qué dijo que nos esforcemos para llevar una vida piadosa? En el versículo 10 dijo, nuestra esperanza en el Dios viviente. Nosotros no debemos poner nuestra esperanza en el mundo. Nuestra esperanza está en Dios. Debemos vivir con eterna esperanza. Los que no tienen esperanza son arrastrados por las aguas del mundo. ¿Nuestra esperanza es el cielo? Nuestra esperanza es Dios. Nosotros debemos esperar al Señor, donde nos encontramos con el Señor. Allí es donde debemos poner nuestra esperanza y vivir con esa esperanza. Y nuestra esperanza es ir semejando cada día al Señor. Dios es el Salvador para los que creen, dijo. Dijo que es el Salvador de todo, especialmente de los que creen. Esto se refiere que Dios salvará a todos los que lleven una vida en piedad. Dios nos rescata de nuestras dificultades, tribulaciones y pruebas. Nos rescata de las falsas esperanzas de este mundo, de los engaños de los espíritus malignos. Nosotros estaremos tranquilos cuando seamos rescatados por Dios. Hoy en día, también Dios cuida y rescata a las personas que se esfuerzan a llevar una vida de piedad. El versículo 11 es palabra de pedido a Timoteo. Encarga y enseña estas cosas. Nosotros debemos ordenar, mandar. Nosotros, a los que sirven a Dios, debemos mandar, ordenar
hablar imperativamente. No caigan en el secularismo, que cuide de su vida interna. No es cuestión de obedecer o no obedecer. Nosotros debemos obedecer en absoluto el mandato de Dios. Hoy en día hay muchos creyentes fieles que salen perdiendo por no obedecer. ¿Qué es lo que Dios me está ordenando hoy? Dios es el que ordenó nuestra bendición en esta vida. Por medio de la obediencia al mandato de Dios, seamos bendecidos. También dijo que enseñara bien estas cosas. Primeramente, debo yo aprender y recibir gracia para poder enseñar a otros para que puedan ir semejando al Señor. Y para poder enseñar hay que investigar la Biblia y hay que aprender. Hay que tener verdad en el corazón de uno para poder enseñar a otro. ¿Por qué la iglesia primitiva pudo transformar y cambiar vida en el mundo? Porque había enseñado bien, habían aprendido bien. Nosotros debemos aprender la Biblia toda la vida. Y no solo quedarnos ahí detenidos, sino hay que enseñar a muchas personas. Hoy en día también en la iglesia hay que enseñar bien en la iglesia. Necesitamos obreros que aprendan bien. Hoy Jesús nos ha dado mandato para que enseñemos bien. Jesús también enseñó en la sinagoga. Jesús anunció el evangelio del reino. Y también sanó a los enfermos. Jesús cumplió con estos 3 ministerios. Los líderes de la iglesia hoy en día, en el púlpito que Dios ha puesto, más que las cosas de este mundo, hay que enseñar bien estas palabras del evangelio. La iglesia que enseña la palabra de Dios, el poder de Dios, tiene vida. Los fieles que aprenden bien tienen poder, tienen vida. Que el día de hoy sus iglesias sea una iglesia que enseñe bien la palabra de Dios y que aprendan bien la palabra de Dios y vivan una vida, ejerzan la piedad y que sea de gloria para Dios y tendrá bendición en esta tierra.